con los traidores a pleno. Pensábamos no volver a repetir ese vocabulario, ¿no? Sí, pero se da y es la realidad. Sí, efectivamente. Ya la batalla cultural de Milei nos ha retrotraído al siglo XIX-XX, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, sí, uno nota que culturalmente el cipallismo es parte de la esencia de este gobierno. Ahora, los neuquinos, porque veo que te dedicas y mucho, obviamente estás en tu provincia, ¿qué han hecho los gobernadores de Neuquén, no? Con lo que se definía en la época del menemismo como la joya de la abuela, y hoy siguen insistiendo con ese tema, pero todo se va, todo el gas, el petróleo, todo hacia afuera. Aquí hay 5.000 familias que esperan un poco de gas, y la neuquenidad, decís vos, es la justificación necesaria para monetizar Vaca Muerta. ¿Qué es esto? Sí, habría que contextualizar. Estamos hablando de la segunda reserva de gas natural más grande del mundo, la cuarta a nivel de petróleo. Estamos hablando de que desde comienzo del 2013, vos recordarás, fue el acuerdo con Chevron. Primero un acuerdo estratégico de perforación, investigación. Allí primó mucho el interés que tuvo Jorge Zapag siendo gobernador en ese sentido, y posteriormente, digamos, presentándoselo al gobierno nacional, ¿no? Sí. Por lo tanto, Vaca Muerta pasó a ser estratégica para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Pero aquí hay un tema de fondo, que es una provincia que vive desde hace años con un recurso no renovable, que es el petróleo y el gas, y que lo ubica como una provincia privilegiada. Algunos dirán una especie de Arabia Saudita o de Kuwait, Uh-huh. Del resto de las provincias, y que básicamente subsiste hoy gracias al ingreso de las regalías y no de la coparticipación, que es como vive en el resto de las provincias. Claro. Vos fíjate, Carlos, que inclusive el gobierno de Milei, que vino con esa motosierra a destruir el Estado Nacional, proporcionalmente a lo que le enviaba a la provincia de Neuquén, lo redujo casi en un 50%, y así todo Neuquén tuvo superávit o tiene ganancias todavía para cubrir obra pública, hacerse cargo de rutas nacionales, establecimientos educativos, etcétera. Ajá. Yo creo que un poco el editorial que vos leías, y que surgió básicamente porque, viendo el viaje de Milei a los Estados Unidos, al mismo tiempo la mañana del Neuquén producía una nota del gobierno neuquino respecto de la llegada de la embajadora en lo comercial de Estados Unidos aquí a Neuquén. Sí, el criterio del gobierno de Rolando Figueroa es tratar de monetizar todo lo que se pueda, porque es la única forma de garantizar la permanencia de este nuevo gobierno, que es un nuevo movimiento provincial. Aquí te hago un paréntesis, ¿no? Sí. Yo sostengo que Rolando Figueroa se deglutió el Movimiento Popular Neuquino, a tal punto de hacerlo desaparecer como partido político provincial, y hoy está en el gran dilema de si es parte o no del partido de Rolando Figueroa, que es Comunidad y que es el eje central del Frente Neuquinizate, ¿no? En ese sentido, bueno, siguiendo la línea cultural, ¿no? La cultura que ha mantenido el gobierno provincial, el actual y el anterior, es exactamente la misma. En ese sentido, digamos, la política de Vaca Muerta hizo que se cambiara el collar, pero el perro sigue siendo el mismo. La Embajada de Estados Unidos ordena. Sí, la Embajada de Estados Unidos ordena, pero yo te agregaría un elemento más. Porque el proyecto del RIGI nacional
del gobierno de Milei te abre las puertas que cualquier inversión que tenga un piso de 200 millones de dólares ya garantiza básicamente una inversión en vaca muerta. Esto significa que cualquiera que tenga esos 200 millones de dólares y quiera invertir en la cuenca neuquina, lo puede hacer. A quienes no se les preguntará la procedencia del dinero. Ajá. Entonces ya abrimos ahí la puerta no solamente a los Estados Unidos, abrimos a la puerta a cualquier multinacional o cualquier organismo que tenga dinero y que ande circulando por el mundo, se dedique al armamentismo mundial o al narcotráfico, digamos, ¿no? Uh-huh. Y además dejan muy poco al país. Y dejan absolutamente nada, porque el único sentido que tiene esto es que la exportación que harían de, obviamente, los hidrocarburos, siguen dejando el mismo porcentaje de regalías a Neuquén. ¿Qué es de cuánto? Y que es del 12%, se trataba de modificar en un momento determinado para llevarlo a más del 20%, se quiso imitar en su momento lo que, o por lo menos fue una de las propuestas que se tuvo, que era lo que Bolivia le cobraba en regalías por el tema gas, uh-huh. Y no, seguimos teniendo lo mismo. Con una salvedad, inclusive porque todavía se sigue haciendo la extracción del petróleo, yo creo que esto no se ha modificado, sobre presunción de verdad. Es decir, nosotros le confiamos la declaración jurada de las petroleras respecto de lo que venden. Ellos se controlan a sí mismos. Ellos se controlan a sí mismos y nosotros somos confiados. Ese es el cuadro de situación, digamos, ¿no? Hemos solicitado a la embajada, dice Rolando Figueroa, porque mantiene un bajo perfil o tiene una muy buena cobertura de la prensa regional, ¿no? Hemos solicitado a la embajada, obviamente la norteamericana, colaboración para convocar a distintas empresas operadoras de menor porte a las habituales, a las multinacionales, para que nos ayuden a monetizar el suelo. Por supuesto que están llegando de a puñados, ¿no? Sí, y además con ausencia de información, porque aquel problema de fondo es que cualquier viaje que realiza el gobernador o que realiza, por ejemplo, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, nosotros desconocemos cuál es el sentido de los contactos y qué es lo que se habla en los contactos. Uh-huh. Si nos enteramos con una fotografía, una selfie, del encuentro con alguna petrolera, del encuentro con algún organismo internacional, pero no sabemos el contenido del diálogo, la charla. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un ejemplo chiquitito, a lo mejor en dimensión, pero que es casi lo mismo. Hace poco, desde el Ministerio, digamos, de Desarrollo de la provincia, se habló de la mejor dicho, se habló de la conectividad en toda la provincia. Que ese servicio lo iba a hacer Calf Fibra, que debe tener 1 año de nacimiento y que a la vez le provee únicamente ahora como experiencia práctica a Neuquén, a algunos barrios de la ciudad, para hacerse cargo de toda la conectividad provincial. Uh-huh. Estamos hablando de millones y millones de pesos para terciarizar a una, en este caso, un ente que sería Calf Fibra, uh-huh. Que es intermedio, y que la provincia ya ha conectado fibra óptica con organismos provinciales. Es decir, no desconocemos la aparición de Calf Fibra y cuál es el sentido de la misma. Bueno, en ese aspecto pasa lo mismo con el negocio energético, que hay que decir que es lo único que le interesa a los Estados Unidos, por lo menos a Trump, que es lo único que le interesa a Milei, y que obviamente es lo único que le interesa al gobierno provincial de la actualidad. Ahora, Daddy, sabés que por aquí, por Bariloche, creo que lo publicó también el diario, algunos medios regionales, se sacaron fotos a algunos vecinos. Hay 5.000 familias barilochenses que esperan el gas. En Bariloche estamos sin gas, todo va hacia afuera. Sabemos que en Neuquén hay algunos barrios a pocos kilómetros de Vaca Muerta que están sin gas, ¿no? Sí, esa fue uno de los caballitos de batalla de el gobernador Rolando Figueroa para la elección, ¿no? ¿Y?
¿Está cumpliendo? Llevar el gas. Bueno, hay un acuerdo ahí, por lo menos para Añelo, de que se va a hacer el gas. La promesa y la inauguración supuestamente de la puesta en marcha, pero que todavía no está en marcha. Pero a mí me preocupa mucho más la distribución de esa monetización de Vaca Muerta para el resto de la provincia. Nosotros tenemos un interior empobrecido todavía. Y tenemos una capital como Neuquén, sí, que del presupuesto 2025 de este año se lleva el 55%, conjuntamente con una región que ha surgido ahora, de las 8 que se establecido por ley, que se llama Vaca Muerta precisamente, se llevan el 55% del presupuesto en obra pública. Claro. La diferencia es abismal con el resto de las ciudades de la provincia de Neuquén. Bueno, ayer subíamos algunas informaciones de Chubut, tenemos mucho contacto con pobladores de Chubut, del interior, ese llamado interior profundo. La preocupación es la falta de dinero, escuelas sin gas, no hay transporte, situaciones extremas en algunos hospitales públicos. Nacho Torres, una figura pintada de aquel revolucionario que junto a Figueroa y Bretilnec iban a plantarle bandera patagónica a Milei, terminan firmándole el rigui. Y los chubutenses ven cómo ahora prácticamente no tienen pesca. Halliburton se levantó ayer, justamente subíamos esta información, se van con todos los camiones, toda la tecnología a Vaca Muerta, claro, gastan menos y sacan mucho más, ¿no? Bueno, pero es la vieja política del Tero, ¿no? Cacarear en un lado y terminar poniendo los huevos en el Ministerio de Economía de la Nación. La historia del Movimiento Popular Neuquino, de más de 60 años de ejercer el poder, récord absoluto, ni siquiera el PRI mexicano, tuvo que ver con esa política del Tero. Ese oficialista siempre, sí, con quien estaba de turno, sobre todo porque el tema del Ministerio de Economía es clave, y únicamente yo les recuerdo con absoluta honestidad intelectual un solo enfrentamiento que tuvo Jorge Sobeys con Néstor Kirchner, y después de ahí para adelante o de ahí para atrás nunca más hubo desacuerdos con el gobierno nacional. Claro. O solamente recordar la época de Zapag con Alfonsín, con la ley de gremios. Bueno, hemos sido eternamente los hijos huérfanos o descarriados del peronismo, digamos. Sí. El acta fundacional del MPN, sí, aquí en Zapala, de donde yo te estoy hablando, tiene que ver precisamente con el peronismo proscripto y la promesa de que una vez regresado a la institucionalización, el Movimiento Popular Neuquino dejaba de ser MPN para ser Partido Justicialista. Y una vez que agarraron la manija no la entregaron más. Eso no sucedió. Por eso iniciaste tu nota que en pleno siglo XX Perón llegó al gobierno con la consigna Braden o Perón, ¿no? Sí, yo creo que el mejor ejemplo histórico para hablar hoy de lo que nos está pasando es esa consigna. Porque vos fíjate, Carlos, que la consigna fue en un proceso electoral, pero no hubo mejor síntesis comunicacional que decirle a los argentinos: si ustedes votan al oficialismo, la oposición o alguna oposición, están con el embajador de Estados Unidos. Y yo estoy en contra. Y esa fue la antinovia, Perón o Braden. Claro. Se están construyendo muchos hoteles en Neuquén. ¿Cómo anda Zapala? ¿Cómo vive el interior neuquino? Chosmalal, Zapala y demás. Bueno, nosotros seguimos sufriendo atrasos históricos. Por otra circunstancia de vida, me tocó ser coautor de la ley Zapala. Y la ley Zapala le establecía al Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo, que es el IADEP, no solamente dividir en zonas, te estoy hablando del año 2001, ¿no? Sí. La ley salió en el 2002 y en Zapala se produjo una gran pueblada durante 8 días, casi 10.000 vecinos movilizados, que le reclamamos al gobierno de Jorge Sobeys
el pago, digamos, de esa deuda histórica. Bueno, producto de eso surgió una ley con la cual desde el IADEP se nos otorgaba 2,5 millones de dólares pesos de aquella oportunidad para el desarrollo de créditos blandos y a la vez 4.800.000 pesos en obra pública. Bueno, solamente la ley Zapala es una deuda que se tiene con Zapala de más de 1.000 millones de dólares. Qué bárbaro. Así que de aquel 2002 en adelante no se aplicó. La familia Zapac tiene tanta tierra como se dice. Vi publicado cerca de 400.000 hectáreas, ¿puede ser, no? La familia Zapac en realidad es interesante porque después de la muerte de Felipe, sí, en realidad deberíamos decir después de la desaparición de Zapac Hermanos, como Felipe y Elías. Claro, más Felipe y Elías, ahí hay un desmembramiento familiar y económico, con el cual en su momento Jorge Zapac asume un poco como diríamos, la titularidad del padre de familia, del clan, pero con mucho rechazo interno, digamos. Y estaba del otro lado Luz, estaba Luz Zapac también. Claro, bueno, lo que pasa es que es muy particular porque los hijos de Elías se prepararon siempre, digamos, de alguna otra manera para asumir el gobierno, salvo uno, que yo creo que ha sido el más inteligente, por lo menos en lo económico, ¿no? Que fue Carlos Natalio Zapac, ya fallecido, el dueño de CN Zapac, quien llegó a tener el 80% de la pavimentación de rutas en la provincia a través de UTE formadas por vialidad provincial, y uno de los grandes propietarios de minas en la provincia. Bueno, esa parte económica, digamos, se fragmentó. Y yo te diría que hoy el poder económico, inclusive como vos marcaba de tierras, vos fíjate que todas las tierras que nosotros tenemos, y vos conocés Zapala, sí. A ver, desde el portal del Pegón, que es el ingreso de Zapala, hasta, pasando un poquito más, el Automóvil Club, y llegando a donde era Zapac Hermano, todo eso son tierras, obviamente tierra de los Zapac. Ahora, eso sí. Sí, con este enorme poder económico de los Zapac, reconocido en toda la Patagonia, ¿cómo llega Figueroa? Esto me extrañó mucho a mí, casi un desconocido para nosotros, los sureños, ¿no? Habría que decir cómo llega primero Jorge Sovich, que es también interesante. Ajá. Porque ahí hubo una definición. Vos fíjate que mirá lo que son las cosas. Uno de los grupos de apoyo a Figueroa ahora, son los integrantes del MAPO. El MAPO fue el movimiento de afirmación que tuvo, de afirmación política, ¿no? Que tuvo el Movimiento Popular Neuquino en una interna en la cual se dividieron los Zapac. Es decir, Felipe en contra de Elías, podríamos decir, sí, internamente. Es decir, el sector de Elías, Amado apoyó en ese momento a Jorge Sovich en la creación del MAPO y ganaron la interna. A partir de allí hubo como separación de aguas. Bueno, el MAPO es uno de los, con sus dirigentes, que ya son exministros, que siguen asesorando ahora a la Fundación Genes de Rolando Figueroa. Como él le gusta decir, yo tengo el ADN del Movimiento Popular Neuquino, y yo un poco en broma y otro poco en serio digo que es como el hijo descarriado que ha tenido el Movimiento Popular Neuquino, pero que en definitiva marca de alguna manera la misma forma de desarrollo cultural que tenía la familia Zapac. Es un gran admirador el de Felipe, pero es un hijo directo de Jorge Sovich. Ajá, clarísimo. Bueno, hablaste y escribiste sobre
sobre los cipayos. Y cómo terminamos, ¿no? Casi con un traidor en la Casa de Gobierno, reconociendo a los Kelpers. Sí, yo siempre digo que lo que dijo, vos recordarás aquella famosa periodista italiana, si no me equivoco, Greta Fagaro, que señalaba que teníamos un enano fascista internamente. Bueno, desde Jauretche para acá, el cipallismo y el medio pelo argentino ha sido permanente, digamos, ¿no? Esto es, creo que es un problema nuestro, cultural, pero yo nunca pensé verlo en la forma más brutal y desnuda como ahora, ¿no? David, ha sido un placer escucharte esta mañana. Primer contacto, seguiremos charlando de la Patagonia y de la entrega de la Patagonia para luchar, porque ayer reivindicábamos a la cantidad de asambleas populares que a lo largo de la cordillera y del sur argentino defienden el agua, defienden la tierra, defienden la soberanía y la patria, ¿no? En definitiva. Así es. Será un placer, Carlos. Con gusto, a disposición. Gracias, que tengas buen día, amigo. Un abrazo grande. Bueno, faltan segunditos.